Dios les bendiga. ¿Cómo está la gente linda de Dios? Bienvenidos al programa de la palabra que permanece para la hora que pasa. Porque es la palabra de Dios. Desde todos los hermanos que trabajan en nuestra producción, les mandamos un gran saludo como siempre a todos los que nos ven, los que están lejos, los que están cerca, nuestra amada Iglesia de la Boca, y muy especialmente a las personas nuevas que están por primera vez mirando este programa. Cuando usted escuche lo que vamos a decir, si hay algo que usted no entiende, llame a la persona que le dio el link, que seguramente es un creyente, que ya conoce un poco más la palabra de Dios, y le va a saber explicar aquellas cosas que por ahí no termina de entender. Nuestro deseo es que esta que es la palabra de Dios sea clara, sea concisa y sea precisa, para que no solamente usted pueda oírla, meditarla, recordarla, sino para que la pueda vivir, la pueda poner en práctica. Quien les habla, el pastor José Manuel Carlos, transmitiendo esta palabra desde la Iglesia Jesús la Esperanza del barrio de La Boca, Capital Federal. Para todos los amigos, conocidos y la Iglesia de Jesucristo que está atenta mirando y oyendo la palabra de Dios. Bienvenidos entonces. En estos días estamos hablando de no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra. Porque muchos oyen, pero no la ponen en práctica. Y Jesús dijo, el que oye y no hace lo que oye, no sirve para nada. Tenemos que poner en práctica los conocimientos. Si usted lo que aprende en esta vida no lo pone en práctica, no sirve para nada que lo haya aprendido. Y la palabra de Dios nos enseña a vivir una vida nueva en Dios, una vida de paz, una vida de fe, una vida de seguridad basada en la verdad de Dios. Hoy quiero hablarles un poquito sobre vidas que inspiran, porque los hijos y las hijas de Dios no solamente hablan, no solamente predican, testifican, sino que con sus vidas deben inspirar. Inspiran a otros a seguir los pasos del Señor. Seguir y caminar en este mundo como debe caminar un verdadero cristiano. Cuando uno va al diccionario, a buscar diccionario de habla española, por supuesto, sobre la palabra inspirar. El diccionario dice sobre inspiración, hacer que el aire del exterior ingrese a los pulmones. Esta es la primera aclaración de el diccionario de habla española sobre la palabra inspirar. Así que inspiración significa, o lo explica el diccionario, hacer que el aire del exterior ingrese a los pulmones, a nuestro interior. Y otra aclaración que da, dice, inspiración es impulsar pensamientos en la mente. Qué interesante esto, ¿no? Porque en 2 de Pedro, capítulo 1 de nuestra Biblia, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21, dice así sobre la palabra de Dios que estamos predicando. Preste atención. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados
por el Espíritu Santo. Aquí está la palabra inspirar. El apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, está diciendo que toda la palabra de Dios, todo lo que está en la Biblia, en el canon de la Biblia, que son 66 libros en un libro, toda la palabra que está aquí ha sido inspirada por Dios. No vino a este mundo por voluntad humana, por conocimiento humano, por algún intelectual que creó esta Biblia, sino que los santos hombres y mujeres de Dios escribieron lo que el Espíritu Santo les inspiraba a escribir. Y como inspiración es penetrar a otra persona en sus pensamientos o en sus sentimientos. Según el diccionario, los hombres y las mujeres de Dios fueron penetrados por el Espíritu Santo para que pusieran en papel, lápiz y papel, en escritura, lo que Dios quería transmitir a los hombres, para que no solamente la vida de Cristo llegue a la humanidad por tradición humana o por experiencias personales, sino que directamente Dios habló a la mente entendible, dio un mensaje entendible a la mente del hombre para que pudiera saber cuál es la voluntad de Dios, el deseo de Dios y el conocimiento de Dios. Pablo, escribiendo a Timoteo, va a decir algo similar, aclarando lo que Pedro dice ya. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice acá la Escritura de esta manera. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, incluyendo a la mujer, genéricamente hablando, sea perfecto, sea perfecta, enteramente preparado y preparada para toda buena obra. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios. Y los apóstoles la aclaran bien para que no haya confusión. El diccionario de habla española nos explica algunas cosas sobre la palabra inspiración. Ahora, el diccionario bíblico, los diccionarios bíblicos que explican un poquito la palabra de Dios, dice que la palabra inspirar es una capacidad que da el Espíritu Santo sobre la mente, alma y espíritu humano, capacitándolo y motivándolo a hacer su voluntad. Fíjese que no dice exigiéndole, dice capacitándolo para que tenga la capacidad de entender y motivándolo, es decir, lo motiva a hacer algo de conforme a su voluntad. Esto es lo que el diccionario bíblico dice sobre inspiración. Así que la inspiración, entonces, de acuerdo a esto, afecta al hombre y a la mujer en su ser interior, en el alma, en el espíritu y, por supuesto, también en la mente, que afecta el cuerpo. Y los sentidos naturales de la persona, cuando están alineados a la inspiración de Dios en la persona, ayudan. Cuando no están alineados a la palabra de Dios, los sentidos naturales son contradictorios. Porque usted escucha a una persona que no tiene fe, que no conoce la palabra de Dios, que dice, yo no creo en lo que no veo y no toco. Yo creo en lo que toco, en lo que veo, y esto va contra la palabra del Señor. Porque son sentidos naturales que no están alineados al conocimiento y a la experiencia de la inspiración santa del Espíritu Santo. Pero
Si los sentidos naturales de la persona están alineados a la palabra, ¿cuáles son los sentidos? Lo que vemos, lo que tocamos, lo que oímos. Nuestra prédica, por ejemplo, nuestro testimonio, enseña y afecta al oído y a la mente del que oye. Por ejemplo, usted está oyendo y ahora de alguna manera está recibiendo el mensaje en su mente, en su oído, a través del oído, escuchando y entendiendo lo que dice la palabra de Dios a través de mi persona. Pero lo que vimos y hacemos y ponemos en práctica afecta a la vista y al alma de la persona. Es decir, que cuando usted ve en mí o en otra persona que no solamente predica, sino que hace, actúa conforme a la palabra de Dios, y usted comienza a ver cosas maravillosas que Dios hace, esto afecta no solamente a la vista y al entendimiento, sino al alma. Esto es inspiración. Lo que mandamos hacer a alguien como si fuera un discípulo, un alumno, esto afecta al alma, al espíritu y cuerpo del discípulo y del que está escuchando y viendo al discípulo. Esto es inspiración. Produce en la persona una decisión, una actitud que puede terminar en una decisión, o por lo menos en una planificación, por lo que siente a través de lo que ve y a través de lo que oye. No sé si he sido un poco claro, pero entonces entendemos que la vida de un cristiano, naturalmente, si es un buen cristiano, tiene que ser de inspiración para otras personas. El Espíritu Santo usa nuestras vidas para motivar e inspirar a otros. Téngalo bien presente. Pablo lo sabía muy bien. Mire, vamos a ir a la Biblia. En Primera de Corintios, capítulo 11. A ver qué dice acá. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo sabía que si las personas le imitaban, iban a terminar inspirándose por el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque él era imitador de Cristo y las personas que le imitaban a él iban a ser también imitadores de Cristo. Ahora, ¿cómo sabía Pablo esto? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo con que sean imitadores de mí? Pablo decía, hablen como yo, oren a Dios como yo, pongan las manos sobre los enfermos y oren a Dios como yo, echen fuera demonios como yo, ayuden a las viudas y a los huérfanos como yo. Está diciendo, hagan lo que yo hago, hablen como yo hablo, actúen como yo actúo, y el Dios de paz estará con vosotros, haciendo las señales y los prodigios. En Filipenses, el mismo Pablo, pero a otra iglesia, Filipenses capítulo 3, versículo 17, vuelve Pablo a decir esto. Dice, hermanos, en el versículo 17 del capítulo 3 de Filipenses, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan algunos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, y cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Un mensaje bastante fuerte, pero claro.
Sean imitadores de mí, dice Pablo, confíen en lo que yo digo y en lo que yo hago, y miren a los que actúan como yo, y tomen ejemplo de ellos, actúen, hagan como ellos, porque ellos me imitan a mí. Pero tengan cuidado, dice Pablo, porque algunos andan hablando y predicando por ahí de la Biblia y del amor y de cuántas cosas se les ocurre, pero lo digo llorando en mi corazón. Son enemigos de la cruz de Cristo. Porque Cristo murió por los pecados y estos no se arrepienten de sus vidas. ¿Y cuál era el sentir de Pablo que lo ponía tan triste? ¿Cuál era su pensamiento de que estos pseudos predicadores y anunciadores que decían que hablaban la palabra de Dios eran contrarios al amor y al sacrificio de Cristo? Sencillo, lo explica Pablo ahí. Dice, porque hay muchos por ahí hablan predicando que son enemigos de Cristo, que su Dios es el vientre y que solo piensan en lo terrenal. Cuando alguien está pensando solamente en sí mismo, es enemigo de la cruz de Cristo. Cuando ya no le importa el prójimo, primero está él o ella, es enemigo, porque Cristo dijo que nos debemos amar los unos a los otros. Y la otra cosa que Pablo ve claro en estas personas es que solo piensan en lo terrenal. ¿Qué quiere decir con esto? Que esta es una fuerte inspiración también para los que no creen en Dios. Los que no quieren obedecer a la palabra de Dios, siguen estas personas que sin duda son religiosos. Porque son religiosos. Porque la religión es el esfuerzo del hombre por llegar a Dios. Eso es lo que significa. Pero salvación es el esfuerzo de Dios por llegar al hombre. Y esta gente religiosa que solo piensa en su vientre, en lo que necesita para vivir y a los otros que los ayude Dios, y que solo piensan en lo terrenal, estos solamente piensan, cuando dice Pablo en lo terrenal, están preocupados por tener una casa, por tener buena ropa, buena comida, por tener un coche, vacaciones. Entonces no están felices. No están felices sirviendo al Señor. No están felices con lo que Dios le da. Ellos quieren tener más. Y al entrar en esta ambición, pierden la vista de que Jesús murió por ellos y que mejor es dar que recibir. El que sirve a Dios no está pensando en lo terrenal, porque todo esto terrenal va a terminar. Aún nosotros saldremos de esto terrenal, como dijimos en el anterior mensaje. Un día saldremos de este cuerpo, porque ni siquiera el cuerpo lo llevaremos cuando vamos a nuestra vida eterna. En el cielo tendremos un cuerpo glorificado, de la misma forma que aquí tenemos, pero glorificado. Este se quedará acá. Este se volverá polvo. Y el polvo desaparecerá porque Dios creará nueva tierra y nuevo cielo. Quiere decir, hermanos queridos, que los que están amando lo terrenal se quedarán sin nada al final. Pero los que aman a Cristo tienen vida eterna y una perspectiva eterna. Mire, aquí hay dos motivaciones. El que motiva a pensar en lo terrenal y en su vida propia, y el que motiva a vivir y practicar la vida de Cristo y preocuparse por las cosas del reino de Dios y de lo celestial, y no de lo terrenal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Mi tercer punto es que nuestra forma de vivir y de actuar inspira y motiva a otros, para lo bueno o para lo malo. Tenga cuidado con los consejos que parecen tan lógicos, pero que no son justos. Tenga cuidado con los que vienen con ropas religiosas
y por dentro no tienen ni la más pálida idea de lo que es Dios, cómo piensa Dios y cómo siente Dios. En 2 de Timoteo, volvemos a Timoteo. A ver, 2 de Timoteo, a ver. ¿Dónde anda Timoteo? 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, dice, Pablo le dice al pastor joven Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Le está diciendo al pastor joven allí. Recién comenzaba en el ministerio y Pablo le guía y le dice lo que has oído de mí ante muchos testigos, porque hay muchísimos que me han oído, me han seguido, me han imitado. Así que lo que has tú oído ante mí, esto encarga a hombres fieles y que sean idóneos. Dos palabras que a veces las pasamos muy por arriba, pero mire, a veces tenemos que mirar la Biblia con un diccionario. El diccionario dice sobre la palabra fiel. La palabra fiel significa confiable, firme en la fe, puntual, constante, dispuesto a lo bueno. Y la palabra idóneo significa apto, competente. Como decían cuando nos hacíamos el servicio militar, apto para todo servicio. Una persona idónea en el camino del Señor debe ser apta para todo servicio. ¿Amén? Ahora, tenemos que tener cuidado. Conocemos personas que están aptas, que están capacitadas, pero no dispuestas. Tienen mucho para dar, pero no están dispuestos. Están pensando en sí mismos, nada más. Por eso dice Pablo a Timoteo, que sean idóneos, pero también fieles. Dispuestos a servir donde esté la necesidad que quiere cubrir Dios, que estén dispuestos. Por eso dice, idóneos y también fieles. No solamente capacitados, sino también que sean fieles. Mire, hay muchísimos creyentes, aún los había en el tiempo de Jesús, que eran creyentes en secreto. Nadie sabía que era creyente, pero ahí estaban. Hoy en día hay muchos que son creyentes en la iglesia, salen de la iglesia y es uno más caminando en el mundo. Nadie sabe que son creyentes. No hay mucha diferencia. En el tiempo de que Jesús caminaba sobre la tierra, hubo un discípulo, mire, dice que era discípulo, vamos a leerlo. San Juan, había varios, pero este es uno. San Juan capítulo 6, versículo 26. San Juan 6, 26, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Es decir, esta gente andaba atrás de Jesús solamente porque comían gratis, bebían gratis, porque tenían lo necesario, pero eran desconocidos. Nadie sabía que seguían a Jesús. Solamente se acercaban a Jesús cuando necesitaban. Estos se hacen llamar discípulos cuando están con los creyentes. Yo hablo hoy con mucha gente que dice, no, yo me fui a la iglesia muchas veces. Sí, yo he ido muchas veces. ¿Y por qué no estás yendo ahora? Porque, bueno, no necesito. Cuando necesite voy a ir. Es decir, son creyentes de acuerdo a la necesidad propia. Se están mirando el ombligo, no están mirando el reino de Dios y menos a Jesús. Estos no son ni aptos ni fieles, pero están enganchados, vienen a la iglesia cuando necesitan un trabajo para pedirle a Dios,
cuando necesitan una vivienda para pedirle a Dios, cuando están enfermos para pedirle a Dios que los sane, necesitan paz en el hogar, porque el nene no le va bien en los exámenes para que le ayude. Estos son una carga y a la vez personas que están escondidas, son secretos. Dicen que son creyentes, pero nadie sabe dónde están cuando los necesita Dios. Estos no impulsan a nadie para el reino de Dios. Más bien son una carga, tanto para la iglesia como para el pastor o el ministro de la iglesia que sea. Este último no solo hace oír, sino que hace que vean sus obras. Mire, acá el apóstol está tratando de hablar de sí mismo y dice, vean cómo yo obro, vean cómo yo actúo, y vean los que actúan como yo, e imiten a esos, pero no aquellos que se acercan, que no se sabe qué son, pero vienen a pedir, a clamar cuando necesitan, si no, no están. Y cuando ustedes los necesitan, no van a estar. Mis hermanos, Dios cuenta con el que hace, no con el que habla. Bla, bla, bla. Vio que hay un dicho en el mundo, tanto gre para decir Gregorio. Dios cuenta entonces con el que hace cosas para su reino, no con el que dice o el que habla. Dios no busca gente que esté pensando en Dios cuando realmente lo va a necesitar. Dios busca hacedores que hagan obras para su reino y no tanto habladores. Y Dios llama al que está dispuesto a ir y hacer. No va a llamar al que no quiere hacer. No va a llamar al que se está escondiendo. No va a llamar al que dice no tengo tiempo. ¿Para qué lo va a llamar? Ahora, cuando estas personas ven a alguien que Dios llama, primero le agarra envidia. Segundo, hablan de la palabra, este siempre anda ahí. Pero Dios va a usar al que esté dispuesto. Mire, Pablo tenía un montón de obreros, el apóstol Pablo. Sabemos de Marcos, de Silas, de Epafrodito, de Timoteo, un montón de discípulos tenía, pero solo tenía uno en quien podía confiar. Vamos a leerlo y ya vamos a ir terminando. Filipenses. El libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 19, dice así. Pablo está escribiendo a los filipenses y dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Pero ya conoce los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío que el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Hay unos detalles acá, hermanos, interesantes que Pablo destaca de Timoteo. No tenía otro del mismo ánimo. Mire que tenía discípulos, un montón. Pero no todos tenían el ánimo de Timoteo. Ánimo pronto, como dice el diccionario. No tenía otro con tanto interés por la iglesia de Jesús y servir a la iglesia. No tenía otro que sirviera como hijo a padre. Mire, dice, me ha servido como si fuera mi hijo biológico, y no lo es, pero me ha servido en la obra.
Dice, no tenía otro que buscara las cosas de Cristo, como las almas, ¿no? Ahí no están explícitas, pero la obra del Señor, y no lo suyo propio y los bienes terrenales. Estaba pensando en la obra del Señor. No tenía otro. Y mire que tenía varios, ¿eh? Ahora, si Pablo como hombre ve esto en uno de sus discípulos, ¿cómo no lo va a ver Dios? Con más razón. Dios es Dios. Ahora viene la pregunta. ¿A quién va a guiar el Espíritu Santo? Bueno, va a guiar al que esté dispuesto. ¿A quién va a confiar? ¿A quién le va a confiar su gracia, su poder, su dominio, su reino? ¿A quién le va a confiar? Bueno, al que esté dispuesto a servir al Señor, al que esté con el mismo ánimo, el que ame la iglesia, el que ame las almas. ¿A quién va a usar? Bueno, en este caso está Timoteo, no había otro. Timoteo fue muy usado por el Señor. Y Pablo y la palabra de Dios tiene hasta 2 libros hablando de Timoteo. También habla de Tito, que era otro de los fieles, pero todavía Timoteo era único en su sentir. No hay otro con la misma disposición y ánimo, dice Pablo. Los demás están siempre cargándonos con problemas, con dificultades, cargas a la iglesia y cargas para los pastores. Hermanos, necesitamos que Dios encuentre Timoteos hoy en día en nuestras iglesias. Que Dios encuentre Timoteos con el mismo ánimo de Timoteo, con la misma disposición de Timoteo de servir a Dios. Mire, cuando uno ve el montón de creyentes o cuando uno mira en la iglesia, que está toda la iglesia junta, parecen todos iguales. Usted los ama a todos por igual, por supuesto. Pero en la vida práctica, en la vida personal de cada uno, nos diferenciamos. ¿Cómo nos diferenciamos? Por los frutos que tenemos. Jesús nos dijo, por su capacidad intelectual los conoceréis. Tampoco dijo, por sus dones espirituales los conoceréis. No, dijo, por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Esto está bien claro que Dios busca hacedores, no solamente oidores. Gente dispuesta a vivir la palabra de Dios. El Señor mismo cuando habla de que por los frutos lo conoceréis, está hablando de cómo vive, cómo hace lo que hace y por qué lo hace, por sus frutos, por sus logros. Quiera Dios encontrar Timoteos dispuestos a servir al Señor, amar al Señor con todo su corazón. Quiera Dios encontrar Isaías, que le dijo a Dios, envíame a mí, heme aquí, envíame a mí, porque Dios decía, ¿a quién enviaré? No encuentro a nadie. Jeremías dice que Dios buscó a un hombre y a una mujer por todo el mundo, que se pusiera en el medio para interceder, para que Él no destruyera el mundo, y no encontró a nadie. Gracias a Dios por Jesucristo, que vino a esta tierra para interceder. Necesitamos a un Isaías que diga, envíame a mí, Señor, yo iré. Necesitamos a Eliseos, que inspirados por sus pastores, por sus líderes, inspirado por Elías, que era su líder, él quiso servir al Señor y quiso tener el doble de la unción que tenía Elías. Y Eliseo fue bendecido y usado. ¿Por qué? Por su disposición, por su motivación, por su sentir. Pablo dijo, no tengo otro, solamente Timoteo. En estos días estamos hablando de esto porque la iglesia ha sido sacudida con una pandemia. Y no sabemos lo que viene porque estamos en los últimos tiempos. Hay guerras, pestes, últimos tiempos.
Así que la iglesia que no viva lo que predique, o lo que enseña, o lo que cree, si no lo vive, estamos a punto de ver una iglesia que se destruye por las luchas, por las dificultades. Porque esto lo dijo Jesús. El que no vive, que no practica lo que oye de mí, dice Jesús, será como que ha edificado sobre la arena. Y vendrán las tormentas, vendrán las pruebas, vendrán las luchas, y vendrá una gran ruina para esa casa, será destruida. Pero el que oye y practica, vive la palabra de Dios, aunque vengan tormentas, no caerá esa vida, no caerá esa casa, porque está edificada sobre la roca. Es decir, Jesús interpreta que nuestra vida práctica, cuando nosotros practicamos el Evangelio, cuando vivimos el Evangelio, esto hace que nos fortalezcamos, que crezcamos, que nos establezcamos en la roca, que es el Señor Jesús. Si usted está por primera vez mirando este programa, posiblemente me diga, pastor, más o menos, he entendido algunas cosas. Lo que tengo bien claro es que no solamente tengo que oír, sino poner en práctica. Una de las cosas que usted necesita y que yo necesito es a Cristo dentro de nuestro corazón. Así que si usted quiere hacer la voluntad de Dios, si usted está dispuesto a hacer, le voy a pedir que ore conmigo. Vamos a hablar con nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Y Él que ve en lo secreto, te recompensará en público. Repite conmigo esta oración porque hablamos con Dios. Padre eterno que estás en los cielos, quiero pedirte perdón por mis pecados, mis errores, mi ignorancia, porque realmente no sé nada de ti. Pero hoy, al escuchar el mensaje de la palabra tuya, quiero recibir a Cristo como mi Salvador. Quiero que Él limpie mi vida. Entra en mi corazón y límpiame, cámbiame. Recíbeme en tu reino, tómame de tu mano, porque quiero caminar contigo desde ahora y para siempre. Te lo pido en el nombre de Jesús, sabiendo que tú siempre me oyes. Amén y amén. Cuando termine de ver este programa, entre en una habitación a solas, cierra la puerta, como dice la Biblia, detrás suyo, y ore a su Padre que está en lo secreto. Hable con Dios. Abra su corazón y el Dios que ve en lo secreto lo recompensará en público. Consígase una Biblia para saber cómo poner en práctica las obras de Dios. Dios le bendiga. Recuerde que estamos aquí los miércoles y los domingos a las 9 de la noche. Y pásele este link a alguien que usted conozca, porque la palabra de Dios no le va a hacer mal a nadie. Por el contrario, le va a dar una nueva vida. Y para la iglesia de Jesús, que nos ve desde los distintos lugares, oramos, hermanos queridos, para que Dios nos ayude a vivir la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora pedimos por nuestros consiervos, pastores, maestros, evangelistas, que en distintas partes del mundo predican tu palabra y enseñan. Bendice al pueblo de Dios que está tratando de predicar tu mensaje, de llevar tu palabra y de hacer discípulos tuyos. Señor, bendice desde el más chiquito al más grande, llénalo de tu poder y de tu gracia y ayúdanos a ser lo que tú quieres que seamos, porque tú quieres que seamos hijos e hijas verdaderas, llenos de tu Espíritu Santo para hacer lo que tú quieres que hagamos. La obra maravillosa en el reino de Dios aquí en la tierra. Pedimos tu bendición y te damos gracias porque sabemos que tú siempre nos oyes. Amén, amén y amén.
Dios les bendiga y nos veremos el miércoles.